Estamos en Gijón, en el Castro Celta de la Campa Torres. Aquí es donde nació la ciudad. Vamos a ir viendo este castro, empezando por esta especie de pozo. En realidad era un aljibe. Aquí se almacenaba el agua que servía para las diferentes viviendas que hay en el castro y que vamos a ir viendo ahora. Tanto las viviendas romanas, que ya son más nuevas, como las viviendas celtas, que serían las originales de aquí. Las vamos a distinguir muy bien porque las viviendas celtas son redondas, sin embargo las romanas, como esta que tenemos aquí, son cuadradas. Este castro ha sido objeto de muchísimo estudio ya desde el siglo XVIII. El que pagó de su propio bolsillo para que esto se excavara fue el mismísimo Jovellanos, muy interesado, entre otras cosas, en la historia de Gijón, la historia de Asturias y en general, pues también muy interesado en la historia de España desde los diferentes cargos que tuvo. Tenemos aquí otro pozo, había diferentes, en este tenemos la suerte ahora mismo de poder hasta ver agua. Los llamamos pozo habitualmente, aunque en realidad pues eso, son aljibes. Este era agua de lluvia que quedaba aquí almacenado. Bueno, aquí tendríamos otras viviendas. Esta de la izquierda no se puede ver tan bien, pero en la de la derecha, esta que estamos viendo ahora, se ve muy bien la silueta de lo que era la casa, completamente redonda. Luego vamos a ver una reconstruida, que aunque claro no es original, pues sirve muy bien a los turistas para poder hacerse a la idea de cómo eran las cosas. Esta ya sería romana, incluso con 2 habitaciones, con lo cual no está nada mal. Y aquí tenemos una mucho más grande, con diferentes habitaciones. El castro, aunque estuvo habitado desde el siglo V a.C. por los celtas, la tribu de los cilúrnigos, que eran los primeros habitantes de Gijón, pues luego fue muy romanizado. En el siglo I a.C., en la época del emperador Octavio Augusto, los romanos llegaron a Gijón, conquistaron, entre otras cosas, este castro y se pusieron a vivir aquí, se instalaron aquí. Luego fue cuando ya se mudaron hacia la zona de Cimadevilla. Cimadevilla es lo que habitualmente llamamos casco antiguo en Gijón y bueno, es donde transcurre la mayor parte de la visita turística cuando hacemos Gijón. Esta visita, en cambio, del castro, normalmente la incluimos pues cuando se hace un Gijón de día entero, en el cual pues tenemos más tiempo para ver más cosas, tanto de mañana como de tarde. Incluso tenemos la ruta arqueológica, que llamamos. En la ruta arqueológica lo que vemos es por la mañana este castro, también la villa romana, la villa romana de Beranes, y ya de tarde el casco antiguo, centrándonos sobre todo en las termas romanas y los restos de muralla que aún quedan en Gijón, en esa zona de Cimadevilla. Vemos por aquí más casas. La grava pues está puesta ahí más que nada para proteger que no crezca la hierba, sino aquí pues lo tendríamos todo de césped. Vamos a acercarnos a otro pozo. Insisto en que habitualmente los llamamos pozos, que en realidad son aljibes. Tenía sus escaleras, en este no se ve tan bien. Estamos ahora dentro de una casa, estamos atravesándola. Y nos vamos hacia el último de estos aljibes. Bueno, esto sería el sitio arqueológico, que es completado con un museo, lo tenemos allí al fondo. O sea, sería objeto de otro vídeo, para no hacerlo demasiado largo. Aparte del museo, pues tenemos también esas casas que ahora veremos más de cerca, la celta, la romana. Y bueno, no hay que olvidar que estamos en una zona con unas estupendas vistas de la costa central asturiana. Desde aquí pues se puede ver, en el vídeo seguramente no se aprecia, pero sí que de frente a nosotros están a la izquierda Candás y a la derecha Luanco. Y tanto si luego en el vídeo se ve como si no,
aseguro que a simple vista ahora mismo lo estamos viendo. Del otro lado, la ciudad de Gijón. Tenemos ahí mismo el puerto y se ve incluso pues la zona de Cimadevilla, que es eso que comentaba, el casco antiguo, pero claro, no tan antiguo como esto. El casco antiguo a partir del momento en que los romanos se mudaron allí. Y ahora pues ya tendríamos de frente a nosotros, a la derecha, la casa celta, redonda, tejado de paja, algo más pequeñita, y luego ya la casa romana, mucho más mejor elaborada, con sillar mejor labrado y tejado de teja, valga la redundancia. Bueno, pues esto es un poco la visita del Castro Celta de la Campa Torres, que completamos con el museo. El museo lo dejamos para otro vídeo.